Hola, soy Rey Flores. Esta semana me tocó estar en Anáhuac, Nuevo León, y desde aquí voy a grabar la tercera parte de esta serie de construcciones con regla y compás. Ahorita que estamos estudiando este libro de los cuatro pilares de la geometría. Eh, Hoy quiero platicar de algo más que hace Euclides en esto de las construcciones con regla y compás, y que a lo mejor no es exactamente lo que uno entendería por geometría. Eh, Hay que entender que, bueno, de hecho, si uno lee los libros de Euclides, uno se va a dar cuenta que algunos de los aspectos o de las cosas que estudia Euclides se parecen más a lo que uno entendería ahorita como álgebra, lo que ven los niños en la secundaria, que a lo que uno entiende por geometría. Y ahorita, de hecho, vamos a ver en estos siguientes videos por qué sucede esto. El, eh, bueno, para poner en contexto, lo que tenemos que entender es que eh, para Euclides, el mismo estudio de la geometría estaba relacionado con el estudio de las magnitudes. Las magnitudes es lo que ahorita entenderíamos como medidas, ¿sí? Pueden pensarlo como distancias simplemente. Y este sistema de magnitudes, que es el que se usa para medir, es como un tipo de sistema numérico también para Euclides. Y curiosamente no es exactamente el mismo que se usa para contar, al menos hablando en la antigüedad. Es decir, yo puedo contar con números y yo puedo medir. En la actualidad pensamos que pues, contar y medir finalmente son números, ¿no? Es como que la misma cosa. Pero en la época de Euclides, contar y medir eran cosas esencialmente diferentes. Y había sutilezas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de medir, si lo quieren considerar así, lo que se conoce como magnitudes. Entonces, bueno, Euclides quiere eh, operar con magnitudes. ¿Sí? ¿Cómo operamos con magnitudes? Pues también con regla y compás. Entonces digamos que tenemos dos magnitudes A y B, dos segmentos, uno mide A y otro mide B, y queremos sumarlos. Sumar segmentos es relativamente fácil con regla y compás, ¿no? Tomamos uno de los segmentos, de medida digamos A, y sobre la misma recta donde está ese segmento colocamos un segmento B, lo podemos hacer con el compás, y ya tendríamos un segmento de extremo a extremo que mide A más B. Y si quisiéramos A menos B, por ejemplo, pues el mismo segmento A con el mismo trazo de compás nos sirve si lo vamos hacia adentro para obtener dos puntos que están a una distancia A menos B. Entonces, A más B o A menos B, que vamos a decir suma o resta, pues es una construcción muy trivial con regla y compás. Ahora, si lo que queremos es multiplicar, es decir, tenemos un segmento que mide A y un segmento que mide B y queremos A por B, muchos pensarían, bueno, pues vamos a hacer un rectángulo, ¿no? Si tengo lado A y lado B, el área es A por B. Sin embargo, hay que tener cuidado porque lo que tenemos es un rectángulo y un área, que es algo distinto a una magnitud, ¿sí? A una distancia. Entonces Euclides reconoce esto y Euclides dice, no, espérame, yo lo que quiero no es un rectángulo que tenga área más B, yo quiero un segmento que sea de magnitud A por B, ¿sí? Es decir, lo quiero en el mismo tipo de medida, en este caso. Pero vamos a imaginarnos, quiero llevarlos por un pequeño experimento interesante que nos va a dejar una pequeña lección antes de continuar. Y es, imagínense que yo tengo perdón, el segmento A y el segmento B. Vamos a poner un ejemplo que midan 2, uno que mida 2 y uno que mida 3. ¿Okay? Y ahora yo quiero encontrar algún procedimiento con regla y compás, algunas construcciones que me den el segmento que mide la multiplicación de 2 por 3. Obviamente va a ser 6 el resultado. Entonces, imagínate que hay un procedimiento de alguna manera, con regla y compás, que te doy estos dos segmentos y te da el segmento de la multiplicación, que es 6. ¿Sí? Vamos a decir que son 2 centímetros. ¿Sí? Por ejemplo, 2 centímetros o 3 centímetros. Me debería dar algo que mide 6 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Lógico. Ahora, imagínate que, no. En lugar de ponerle 2 centímetros, pues vamos mejor a decir que son 20 milímetros. ¿Va? 20 milímetros y 30 milímetros sería el otro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Nomás estamos cambiando de milímetros, de centímetros a milímetros. Obviamente, la construcción debería ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el segmento que resultó mide 6 centímetros, significaría que mide 60 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces fíjense cómo la misma construcción ahora me da un segmento de 2, de 20, perdón, y de 30,
y me genera uno de 60. Pero no tiene sentido porque se supone que esa construcción me estaba dando la multiplicación, ¿sí? Y 20 por 30 no son 60, 20 por 30 son 600, ¿sí? Ahora, esto, si quieren pausen el video y regrésenlo un poco, porque lo que yo estoy diciendo es que si existiera un proceso o una manera de construir la multiplicación de dos segmentos, parece como que no me funciona, porque si le pongo centímetros, 2 por 3 me daría 6, ¿sí? Pero si le pongo milímetros, 20 por 30 ya no me daría el 600, ¿no? Me daría 60, porque no va a cambiar, no van a cambiar las medidas del segmento porque cambio la escala, ¿verdad? Porque lo mido en centímetros o en milímetros, o sí. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es bien delicado y vale la pena detener el video y de verdad pensar en qué está sucediendo. Les voy a explicar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo aquí no es que no se pueda encontrar la multiplicación o un proceso para multiplicar dos segmentos, que pareciera, si uno lo piensa, que hay una contradicción aquí. No, lo que sucede es que la multiplicación depende de la unidad de medida, ¿sí? El producto no es la multiplicación de dos segmentos o de dos magnitudes, no depende nada más de las magnitudes, sino de la unidad de medida. Es decir, sí depende de cómo las mido. Si no me va a dar igual si la mido en centímetros que si la mido en milímetros, ¿sí? Entonces, por eso, para poder multiplicar, lo que yo voy a necesitar es antes definir una unidad de medida, ¿sí? Y eso es exactamente lo que hace Euclides. Primero dice, ok, tenemos una unidad de medida, tenemos un segmento que vamos a decir mide 1. Y ahora sí, uno ¿qué? Uno lo que sea, un milímetro, un centímetro, un metro, una pulgada, da igual, ¿sí? Uno. Vamos a decir que es una unidad nada más. Y sobre ese segmento podemos hacer multiplicación con los demás, ¿sí? Y una forma fácil para hacerlo es, vamos a hacer un triángulo, de hecho no importa bien qué triángulo, pero que tenga un lado igual a 1 y otro lado igual a, ¿sí? Y entonces sobre la línea donde está el lado 1 la vamos a extender con un segmento que mida b, es decir, que en total mida 1 más b, ¿sí? Y luego vamos a extender la línea donde está el lado a eh, hasta que intersecte a la paralela que pasa por el extremo donde termina el segmento B, ¿sí? Si extendemos eso, donde corta a la recta que pasa por el segmento A, este segmento que se forma aquí, es decir, lo que sería el complemento del segmento A, va a tener una medida exactamente de A por B, ¿sí? Es decir, si me voy 1 por aquí y A por acá, y le sigo B, acá lo que le voy a seguir, esto es una regla de 3, entonces va a ser A por B exactamente. Sería A por B entre 1, pero pues finalmente es A por B, ¿sí? Esto funciona por triángulos semejantes, ¿de acuerdo? Por la proporcionalidad de los triángulos semejantes, y te puedes convencer simplemente viendo que pues si los triángulos son semejantes, entonces la proporción de los lados va a ser igual. Y bueno, para hacer la división, ya que entendemos que esto cumple una regla de 3, pues solo lo único que tenemos que hacer es poner simplemente A y B en los lados del triángulo original, el triángulo de arriba, ponemos A y B y extendemos, por ejemplo, B con un 1, con una magnitud de tamaño 1, es decir, la unidad, y ahora trazamos las paralelas. Esta longitud de acá va a ser pues 1 por A entre B, es decir, A entre B. Entonces vamos la misma. Bueno, con esto nos damos una idea más o menos de la forma en la que Euclides hacía al menos las operaciones básicas aritméticas usando segmentos. Ya vimos que se puede hacer. Suma y resta son fáciles, multiplicación y división la puedes hacer si tienes la unidad. Y con esto se abre una posibilidad, porque lo que nos empezamos a preguntar es, bueno, ¿y qué tipo de número podemos construir usando regla y compás? ¿Sí? Y es todo un sistema numérico lo que vamos a poder hacer. Podemos construir los números enteros, obviamente. Es muy fácil construir números enteros simplemente usando el compás. Como tenemos divisiones, podemos construir fracciones. Cualquier fracción que tú quieras la puedes construir. Y se pueden construir incluso más números, no solamente números enteros y números fraccionarios, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque justamente la posibilidad de construir otros números me va a permitir hacer figuras geométricas, ahora sí mezclando las magnitudes con las figuras geométricas para construir cosas que sería muy difícil construir de manera directa, ¿sí?
Pero de eso ya voy a hablar en otro video, por lo pronto lo voy a cerrar. Les agradezco que hayan visto el video, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta la pueden hacer por ahí en los comentarios. Y no me queda más que decir lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Dijo un amigo de acá que tienen de la pintura, se casó y luego le dijo, ya casado, le dijo la esposa, vamos a ir de viaje de boda. Dijo, sí, vamos a ir. Dijo, ¿a dónde? Lampazos está aquí a 40 y tantos kilómetros, Lampazos. Dijo, a Lampazos. Dijo, está muy cerquita. Dijo, vamos a ir a pie. Dijo, ¿No se iba a estar lejos? se quedó acá, se le atoró el... Ay,